Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo y con este vídeo vamos a finalizar la nomenclatura de formulación de compuestos ternarios y vamos a tratar hoy pues las sales ternarias. Ya hemos visto los hidróxidos, los ozoácidos y las sales ternarias. Bien, las sales ternarias se forman realmente por la reacción de los oxoácidos con un metal, en el cual el metal va a desplazar al hidrógeno del ozoácido, como vemos aquí este sería el HNO3, el ácido nítrico. El metal desplaza al hidrógeno y pasa a formar parte del compuesto. Y sería un compuesto iónico en el que tendríamos en disolución pues cationes, que serían los correspondientes al metal, y los aniones, que corresponderían con el resto ácido, ¿de acuerdo? Como veremos a la hora de nombrar y formular ahora. En definitiva, tenemos un metal, un no metal y el oxígeno. ¿De acuerdo? En la fórmula química, como vemos aquí en el ejemplo, se representa primero el metal, después el no metal y después el oxígeno. Y el subíndice pues, nos va a indicar el número de átomos que hay de cada elemento en la fórmula. ¿Vale? Bien, los números de oxidación. Pues los números de oxidación, tanto de los metales como de los no metales que participen en los compuestos, será siempre el positivo o los positivos que tengan. Y el del oxígeno siempre va a ser -2. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a nombrar las sales ternarias? Pues vamos a mantener el nombre tradicional, que es el que exige la ponencia de química para la prueba de evaluación y acceso a la universidad, que se conoce como la PEBAU, la selectividad antigua, ¿de acuerdo? Y además vamos a ver un nombre, que es el nombre de composición, la nomenclatura de composición, que es admitida por la IUPAC también, evidentemente, que no es exigida por la ponencia, es decir, a nosotros no nos van a poner este nombre para formular, pero sí podemos utilizarlo cuando nos encontremos la fórmula de un compuesto, en este caso de una sal ternaria, para nombrar. ¿De acuerdo? Vamos a ver que es mucho más fácil que el otro y bueno, y por lo menos estaremos nombrando bien el compuesto, pese a no utilizar el nombre que exige, ¿no?, la ponencia. Bien, vamos a comenzar con la nomenclatura tradicional. Para la nomenclatura tradicional vamos a seguir unos pasos muy simples. Al no metal se le añade la combinación de prefijo y sufijo atendiendo al número de oxidación con el que actúa, ¿de acuerdo? Como veis, esto es prácticamente idéntico a lo que vimos con los ozoácidos, solo que aquí va a haber una pequeña variación, y es que el sufijo que vamos a utilizar, vamos a cambiarlo oso por ito e ico por ato, lo vamos a ver ahora. Y después ponemos la preposición de y el nombre del metal, ¿de acuerdo? Entre paréntesis y en números romanos se pondrá su número de oxidación, como ya sabemos, pegado el paréntesis al nombre del metal, siempre y cuando tenga más de un número de oxidación. Si tiene un único número de oxidación, no se pone, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la combinación de prefijo y sufijo que vamos a utilizar? Bueno, pues ya la conocemos, ¿vale? La misma estructura, como podéis ver, si tiene 4 números de oxidación usa las 4 combinaciones, si tiene 3 usa 3 combinaciones primeras, si tiene 2 estas 2 y si tiene una solo la terminación ato, ¿de acuerdo? Solamente. Bien, ¿qué cambia? Pues cambia respecto a los ozoácidos, porque si recordáis en el vídeo que hicimos para la nomenclatura de formulación de los ozoácidos, era la misma imagen, solo que aparecía oso e ico. Es decir, estamos cambiando la terminación oso por ito y la terminación ico por ato. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo sabemos qué combinación tenemos que utilizar con el no metal? Bueno, pues recordad la regla mnemotécnica que utilizamos. Aquí tenemos en esta columna la regla mnemotécnica que utilizábamos para los oxoácidos de los grupos 14 y 16. ¿De acuerdo? Y decíamos, cuando pasemos del de número de oxidación 2, que es la estructura base, aquí lo tenemos, al de número de oxidación 4, número de oxidación 6, a la estructura base le sumábamos un átomo de oxígeno. Pues aquí vamos a hacer lo mismo, pero con el anión que forma parte de la sal. ¿Cómo se forma el anión? Pues el anión se forma de manera muy fácil, es quitando los átomos de hidrógeno. Si quitamos los 2 átomos de hidrógeno, el resto aniónico, el anión, queda con una carga 2 negativa, ¿de acuerdo? Y esa carga va a ser la misma para los 3 números de oxidación, para el 2, 4 en el caso del grupo 14 y para 2, 4 y 6 para el caso del grupo 16 o el grupo de los anfígenos, ¿de acuerdo? Es decir, esta estructura XO2, XO3, XO4 es la misma, como veis aquí, que en los ozoácidos, y lo único que cambia es que ahora tengo un anión y tengo una especie cargada. Pero la ventaja que tenemos es que la carga es la misma en todos los casos. Es 2 menos, ¿de acuerdo? Bien, pasamos por tanto
de la estructura base XO2 con dos cargas negativas y número de oxidación 2, a irle sumando un átomo de oxígeno en función del número de oxidación que utilice el no metal. Y en el caso del grupo 15 y 17 exactamente igual, ¿de acuerdo? No me entretengo mucho más aquí porque esto lo analizamos en el vídeo correspondiente a los ozoácidos, ¿vale? Pues aquí ahora la estructura base para los del grupo 15 y 17 será XO con una carga negativa, que proviene de la estructura base del ozoácido para el número de oxidación 1. ¿Qué vamos a hacer cuando pasemos de un número de oxidación a otro? Pues sumar un átomo de oxígeno como estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Pero la carga, si os fijáis, en todos los casos es menos 1, ¿de acuerdo? Bien, o 1 menos. Las dos excepciones que vimos también en los ozoácidos, aunque hay muchas más excepciones en los ozoácidos y en las sales que veremos en un último vídeo en el que incluiremos ácidos especiales, sales ternarias especiales y las sales ácidas, que son compuestos cuaternarios, pues vimos alguna excepción. En este caso no, es que el flúor solamente usa el número de oxidación 1, por lo tanto solamente el único ácido que hay es el HFO y su anión, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tendrá la terminación ato, y que el boro solamente forma un ácido especial, que es el H3BO3, y por tanto su anión, al quitarle los 3 hidrógenos, se va a quedar con el 3-, y por lo tanto hablaremos del anión borato, igual que hablamos del ácido bórico. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo sabemos cuál es el número de oxidación del metal? Pues para ello tenemos dos opciones. Una es hacer el balance, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que nosotros, el balance de carga, una vez que nosotros hemos utilizado la combinación de prefijos y sufijos para saber que este es el ion nitrato, nosotros sabemos que el ion nitrato, el nitrógeno tiene número de oxidación más 5. Entonces, conociendo el número de oxidación del nitrógeno y el del oxígeno, hacemos el balance de carga para saber cuál es el del cobre. Ya lo hemos visto en los ozoácidos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hacía? Pues nada, hacemos el balance de carga, nos sale que el número de oxidación del cobre es 1 más, ¿de acuerdo? Y sabemos, o tenemos que saber, que el cobre tiene dos números de oxidación, más 1 y más 2. Por lo tanto, aquí tenemos ion nitrato, que lo sacamos por esta combinación de asignación y por la regla mnemotécnica, ¿de acuerdo? Y nitrato de cobre, y hemos averiguado que es el 1, hemos determinado que es el 1, por lo tanto nitrato de cobre 1, ¿de acuerdo? Bien. Seguimos, aquí tenemos este compuesto, el anión, al ser estructura SeO3, partiendo de la estructura base XO2 de los anfígenos, pues al tener un oxígeno más, quiere decir que en lugar de ser del número de oxidación 2 es el 4. Y como tiene 3 números de oxidación, hipoito, ito, ato, en este caso está usando ito, ¿de acuerdo? Sería selenito. ¿Qué nos interesa además? Su número de oxidación, que es el más 4. Volvemos a hacer el balance de carga, porque el del oxígeno es menos 2. Balance de carga, balance con los números de oxidación. Hacemos la cuenta, despejamos y nos sale que el número de oxidación del hierro es 2. Como el hierro tiene más de un número de oxidación, el 2 o el 3, hay que ponerlo, ¿de acuerdo? Y se pone entre paréntesis el número romano. Por lo tanto, repito, de la estructura base de los anfígenos he deducido que el SO3 se corresponde con el selenito y preposición del nombre del metal, y con el balance de carga hemos visto cuál es el número de oxidación del hierro. Si tiene más de 1 se pone, si no tiene más de 1 no se pone. Es decir, si yo veo aquí, por ejemplo, aunque no fuese esta la estructura, veo aquí el litio, digo el litio tiene un único número de oxidación, hubiese dicho selenito de litio, ¿de acuerdo? Y hemos terminado. No tengo que ponerme a hacer la cuenta de cuál es su número de oxidación porque no tiene más de 1, ¿vale? Como vemos, muy fácil. Otro ejemplo, aquí tenemos un ejemplo un poco más complejo. Aquí tenemos la estructura del anión, ¿veis? ClO4. Yo me voy a la estructura base de los halógenos, que es XO, y le voy sumando oxígeno, número de oxidación 1, 3, 5 y 7. Y compruebo que en este caso el número de oxidación del cloro es más 7. Y ya sé que esto es perclorato, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Número de oxidación del níquel. Cuidado que aquí tenemos un paréntesis, ¿vale? Entonces, realmente no tengo 4 átomos de oxígeno, tengo 12 porque este grupo está multiplicado por 3. Por eso he puesto 12 por menos 2.
De cloro tengo 3. 3 por 1 tengo 3. ¿De acuerdo? Por eso he puesto aquí 3 por más 7. Y aquí tengo A. Cuando hacemos la cuenta, nos sale que el número de oxidación del níquel aquí es 3. Como el níquel tiene más de un número de oxidación, más 2 más 3, pues hay que ponerlo. ¿De acuerdo? Perclorato de níquel. Como veis, cuesta bastante trabajo. ¿De acuerdo? Sacar el nombre del compuesto. Pero si yo tengo la fórmula y tengo que sacar el nombre del compuesto y quiero usar el nombre tradicional, pues esta es una opción para sacar el número de oxidación del metal. La otra es a partir de la fórmula del compuesto y haciéndonos las preguntas correspondientes. Recordemos la estructura que tenemos aquí. ¿El metal tiene más de un número de oxidación? No. Pues si no tiene más de un número de oxidación, como he dicho antes, no se pone. Entonces, yo veo este compuesto, digo este anión, partiendo otra vez de la estructura base, viendo qué combinación es la que se corresponde, vemos que el NO3 es el ion nitrato, pues nitrato de litio, hemos terminado. ¿De acuerdo? Ya está el nombre, nitrato de litio. El problema está en sacar que esto de aquí, este anión de aquí, es el ion nitrato, ¿de acuerdo? O anión nitrato en este caso. Perfecto. Si tiene más de un número de oxidación el metal, pues entonces hay que seguir haciéndose preguntas. ¿Qué número de oxidación tiene el metal en el compuesto? Bueno, pues para ello, ¿qué vamos a hacer? Como nosotros sabemos de los compuestos binarios que se forman por la combinación de el intercambio del número de oxidación de los dos elementos, aquí va a ser algo parecido, ¿de acuerdo? Solo que aquí lo que vamos a hacer es intercambiar el número de oxidación del anión, se lo vamos a dar al metal, la carga del anión se lo vamos a dar al metal y el número de oxidación del metal se lo vamos a dar al anión, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver. Bien. Una vez que yo hago eso, tengo que ver, aquí lo tenemos, tengo que ver qué es lo que ha ocurrido aquí. Fijaros, yo me fijo aquí y digo, vale, el níquel intercambió el número de oxidación 3 con el anión, por eso aparece el paréntesis. Ahora, ¿se ha simplificado o no? Yo tengo que saber que la estructura de los aniones de los halógenos tiene carga 1 menos. Por lo tanto, si la carga era 1 menos o 1 y se la dio al níquel, aquí aparece la carga del ion correspondiente. Por lo tanto, como intercambiaron la carga del anión se la dio el níquel y el níquel le dio el número de oxidación al anión y no se ha simplificado, directamente el número de oxidación del metal está aquí. Entonces yo diría, ¿cómo se llama este anión? Perclorato. ¿De acuerdo? Habría que hacer el análisis. De níquel 3. ¿Hay que ponerlo? ¿Por qué? Pues porque el níquel tiene más de un número de oxidación. ¿De acuerdo? Repito que parece complicado y realmente el nombre tradicional o vulgar es un poco más complicado. Pero si practicáis bien las estructuras, os aseguro que en cuanto veáis ClO4 vais a saber qué es el perclorato. ¿De acuerdo? Igual que sabíais que era el ácido perclórico cuando era HClO4, porque uno tiene la regla mnemotécnica memorizada y va sumando oxígeno. Y de hacer mucho ejercicio, uno ya interioriza y automáticamente lo pone. ¿De acuerdo? Pero claro, hay que practicarlo bastante. Yo aquí tengo 3 o 4 ejemplos para que veáis cómo se haría. ¿De acuerdo? Bien. Otra opción, que no aparece la carga del anión. Es decir, yo veo el nombre del compuesto, la fórmula del compuesto, veo aquí un 2, me fijo aquí y digo, un momento, ¿qué carga tiene estos aniones de los anfígenos? 2 negativas. Si se la intercambiaron, aquí tendría que aparecer un 2. Si no aparece un 2, es que se ha simplificado. Es decir, la misma mecánica que seguíamos en los binarios, que decíamos, vamos a ver, por ejemplo, en los óxidos, vamos a ver si aparece el 2 del oxígeno en el metal o el no metal. Si no aparece, es que se ha simplificado y hay que multiplicar por 2 para sacar el número de oxidación. Pues aquí exactamente igual, solo que lo que se intercambia es la carga. Y al intercambiarse la carga, yo tengo que ver aquí si aquí aparece el 2 de la carga 2 menos del anión que tenemos aquí. Como no aparece, significa que esto se ha simplificado. ¿Veis? No aparece el 2, significa que esto se ha simplificado por 2. Es decir, que cuando intercambió el cobalto su número de oxidación y el anión intercambió su carga, el cobalto le dio el 4. Es decir, el número de oxidación del cobalto ya sé que es el 4. Y sé que lo tengo que poner porque el cobalto tiene números de oxidación 2 y 4 positivas. Repito que por muchas normas y mucha mecánica que aprendáis, si yo no sé los números de oxidación del cobalto, pues entonces estamos aviados, no podemos
fórmula. Es lo primero que hay que manejar. Y ya os dije en el primer vídeo que la práctica, el hacer mucho ejercicio, nos va a llevar a que uno se va a saber los números de oxidación del cobalto pues de las veces que lo ha utilizado, que son 2, el 2 y el 4, la más 2 y más 4. Bien, ¿qué me faltaría para el nombre? Porque yo ya sé que voy a poner aquí detrás de cobalto 4. Me faltaría, ¿cómo se llama este anión? Pues ya sabemos, estructura base de los anfígenos SO2, que sería el hiposulfuroso. Por lo tanto, sería el anión hiposulfito. Como es un oxígeno más, sería el sulfito. Anión sulfito. Pues nada, sulfito de cobalto 4. ¿De acuerdo? Si venimos de los ácidos, la mecánica de las sales ternarias es muy fácil, porque los nombres de los ácidos vulgares ya, o tradicional el nombre, ya lo conocemos, las terminaciones oso, ico, etcétera, y cómo deducirla, y lo único que tenemos que cambiar la terminación oso por ito y ico por ato e ico por ato para conocer el nombre del anión, ¿de acuerdo? Y luego T y el metal. Aprovecho ya que acabamos aquí, que en la nomenclatura vulgar o tradicional antigua de las sales ternarias, en lugar del número de oxidación entre paréntesis, se le añadía también los prefijos y sufijos al metal. Es decir, que si el cobalto tenía número de oxidación 2 y 4, es decir, usaba las dos terminaciones de los ácidos. Es decir, esto hubiera sido cobáltico, sulfito cobáltico, ¿de acuerdo? Si veis formulación en internet de ese tipo, o libros antiguos, evidentemente, en el que ponga sulfito cobáltico o ferroso, férrico, porque no se decía, ni herroso ni hierrico, sino ferroso, férrico, etcétera, os olvidáis de esa nomenclatura porque esa es antigua, esa no está actualizada a las recomendaciones del 2005 del libro rojo de la IUPAC, ¿de acuerdo? Entonces, una manera de descartar, por ejemplo, cuando uno se pone a buscar internet y ver cómo se formulan compuestos y se nombran, pues que aparezca los metales en las sales ternarias con terminaciones oso ico, es señal de que esa página es antigua, ¿de acuerdo? Y hay que tener cuidado. Bien, vamos a ver varios ejemplos. Aquí tenemos el compuesto. Yo lo primero que tengo que hacer, recordar, es este anión pertenece al grupo 15, nitrógeno fósforo arsénico, estructura base 1. Como vemos, ¿es el XO? No. Por lo tanto, este no es. ¿Es el XO2? Sí. Está entrando con número de oxidación 3. Hipoito, ito, ato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso sería el nitrito. ¿De acuerdo? Vemos las combinaciones y encontramos que es el nitrito. Y ahora, el metal. No hay que preocuparse por el metal. El litio tiene un único número de oxidación. ¿Cuál es? El más 1. Pues entonces digo nitrito de litio y hemos terminado. ¿De acuerdo? Vamos a otro caso. Este compuesto. Dos opciones. La que os he dicho. Primero tengo que ver cómo se nombra esto. Me voy ahora al grupo 16. Digo estructura base para el número de oxidación 2. Le sumo un oxígeno. Ya sí se corresponde el SO3 con esta estructura, XO3. Digo, pues está entrando con un número de oxidación 4. Como tiene 3, hipoito, ito. Está entrando con el ito, con la segunda. Pues este será el selenito. De oro, y tenemos dos opciones, recordar, o hago el balance de cargas, porque yo ya sé que el selenio está entrando con más 4 y el oxígeno con menos 2, y hago mis cuentas, o bien digo, miro aquí y veo un 3, y tengo que ver si se ha simplificado la carga del anión. Si os fijáis, la carga del anión es 2 negativa, y al intercambiar aparece la 2. Como aparece la 2, quiere decir que no se ha simplificado, por lo tanto, el número de oxidación del oro lo miro aquí directamente, 3. Pues ya tengo el nombre, selenito de oro 3. Recordar que es una cosa que os decía en los óxidos y en los ácidos, etcétera, que luego comprobar que el número de oxidación que vais a poner lo tiene el metal. Imaginar que yo digo oro 6 y yo sé que el oro tiene número de oxidación más 1 y más 3. Digo, pues entonces es evidente que me he equivocado, no voy a poner selenito de oro 6 porque a mí me haya salido en la cuenta selenito de oro 6 y me haya equivocado. Hay que tener luego cuidado con eso. Y luego, un último caso, aquí tenemos, en el que nos fijamos en el grupo 17, ¿vale? Vemos que esta es la estructura base, vemos que es ClO4, pues vamos sumando un oxígeno, dos oxígenos, tres oxígenos. Vale, esta es la estructura, pues ya sé que el cloro entra con número de oxidación 7. Y como entra con la combinación mayor de las 4, pues sé que es perato, pues ya sé que este es el perclorato. De plomo, y miro el número de oxidación del plomo aquí, veo que es un 4. Como la carga del anión en todos los casos es 1, pues
evidentemente no se ha simplificado porque no se puede simplificar, intercambia la carga -1 o 1 negativa con el número de oxidación del plomo, por lo tanto ya veo el número de oxidación del plomo aquí directamente. Y como el plomo tiene más de 1, pues hay que ponerlo. Será perclorato de plomo 4, ¿vale? ¿Qué nos faltaría ya por ver? ¿Cómo sacamos la fórmula a partir del nombre? Pues recordemos, lo hemos estado casi haciendo ya. Partimos de la regla mnemotécnica para sacar la estructura del anión del compuesto, ¿vale? Aquí está la regla mnemotécnica, grupos 14 y 16, estructura base del anión. Recordar que esto mismo hacíamos con los ácidos, pero con la estructura base del ácido. Y grupos 15 y 17, estructura base. Repito, de los ácidos sencillos. Y después intercambiamos lo que acabo de decir. La carga del anión se la doy al metal y la carga y el número de oxidación del metal se lo doy al anión. Y si podemos simplificar, simplificamos. Bromato de hierro. Pues yo me veo aquí y digo bromo. Estoy aquí. Estructura base. Esta. Los halógenos tienen 4 números de oxidación. Empezamos por la estructura base para el número de oxidación 1, que sería hipobromito. No vale. Le sumo un oxígeno más. Bromito. No vale. Le sumo un oxígeno más. Bromato, ahora sí. ¿Cuántos le he sumado? 2. Por lo tanto es el XO3. Quiere decir que el bromato es BrO3, con una carga negativa. Y de hierro 2. Aquí lo tengo. ¿Qué hago ahora? Lo que os he dicho. Intercambiamos el número de oxidación, en este caso la carga con la que tendría, porque coincide el número de oxidación de un metal, coincide con su carga, del hierro, se la doy al grupo, al anión, y la del anión, la carga, se la doy al hierro. Aquí está intercambiado. Si puedo simplificar, se simplifica. En este caso no se puede hacer. Vamos a otro caso. Telurato de litio. Estamos aquí. Estructura base. Sería el hipotelurito. No coincide con el nombre que tenemos aquí. Le sumamos un oxígeno. Telurito. No coincide. Le sumamos otro oxígeno. Telurato. Sí coincide. Le hemos sumado dos oxígenos. Por lo tanto, la estructura es TeO4. A los dos que había le he sumado 2, TeO4 con 2 cargas negativas. Y como me dice de litio, y el litio tiene un único número de oxidación, no se pone, y me lo tengo que saber. Yo tengo que saber que el litio entra con más 1. ¿De acuerdo? Y ahora hago lo mismo que he hecho antes, intercambiar. Como no se puede simplificar, no se simplifica. Y como solamente tengo un grupo aniónico, no se pone entre paréntesis el nombre de... O sea, no se pone entre paréntesis el anión. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver un par de ejemplos más. Hiposulfito de cobre. Estamos aquí otra vez. Hiposulfito es la primera estructura, esta que tenemos aquí. Como es la primera estructura, que es la que tenemos aquí, pues sería XO2, en concreto SO2 con 2 cargas negativas. ¿Vale? Y el cobre tiene 2 cargas positivas. Como vemos aquí, pues el cobre le da su número de oxidación, que coincide, repito, con su carga, al anión, y el anión se lo da al cobre. ¿Veis? ¿Pero qué ocurre? Que se puede simplificar, porque aquí tengo 2 átomos del metal, del cobre, más 2 y 2 grupos aniónicos. Pues entonces, como se puede simplificar por 2, dividimos por 2 y realmente el hiposulfito de cobre 2 sería este. ¿Veis? Que como tengo un solo anión, pues no se pone el paréntesis. Carbonato de plomo 4. Estamos aquí. Como el carbono tiene 2 números de oxidación más 2 más 4, sería el carbonito. El primero. Como me dicen carbonato, pues le tengo que sumar un oxígeno. Aquí lo tengo, ¿veis? CO3 con 2 cargas negativas. Y plomo 4, aquí lo tengo. Intercambiamos, ¿veis? El anión le ha dado su carga al plomo y el plomo su número de oxidación al anión, a todo el anión, por eso se pone paréntesis. Como se puede simplificar por 2, simplificamos. Entonces, en el plomo ya no le pongo el 2 y ahora no tengo 4 aniones carbonatos, sino que tengo solamente 2. ¿De acuerdo? Bien. Con esto finalizamos la nomenclatura tradicional. Vamos ahora al otro tipo de nomenclatura, que es la nomenclatura de composición. Y los pasos para nombrar son facilísimos. Aquí tengo 4 ejemplos, ¿de acuerdo? Fijaros. La primera norma me dice que el oxígeno se va a nombrar con la palabra óxido, seguido del nombre del no metal terminado en ato. Fijaros que dice terminado en ato, no dice en función de su número de oxidación, nada, terminado en ato. Después vamos a poner la preposición de y el nombre del metal. Y el número de átomos de cada uno de los elementos que forma parte del compuesto
se indica con prefijos latinos, ¿de acuerdo? Por ejemplo este, tetraóxido clorato de sodio, tetraóxido clorato de sodio. Fijaros que estamos leyendo de derecha a izquierda, ¿vale? Fijaros, además, la que hemos liado nosotros antes para sacar este anión, ¿cuál es? ¿Qué número de oxidación está utilizando el metal? ¿Cómo se pone? ¿No se pone? Nada. Tetraóxido clorato de sodio. Yo me encuentro una sal ternaria y con este nombre de composición la puedo nombrar sin ningún problema y facilísimo. Fijaros, de derecha a izquierda, tetraóxido clorato de sodio. Insisto, me da igual el número de oxidación que utilice el no metal. La terminación es ato y se acabó. ¿De acuerdo? Vamos a el segundo ejemplo. Trióxido selenato de dilitio, porque hay dos de litio. Bueno, pues ya está. ¿Y ahora qué es lo que pasa aquí en el último ejemplo? En el último ejemplo lo que pasa es que yo tengo tres grupos aniónicos. ¿Vale? ¿Cómo se especifica esto en este nombre? Pues aquí lo tenemos. Si hay más de un anión en el compuesto, se pone el anión, o sea, lo que es el nombre del anión entre paréntesis. Y después, con prefijos griegos, para distinguir los prefijos latinos, reservarlos para el número de átomos. Se utilizan prefijos griegos y así evitamos que se escriba didi, por ejemplo, que suena una cacofonía y es repetitivo. Se utilizan los prefijos griegos. Bis, tris, tetraquis, con K, pentaquis, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, aquí ¿cuántos grupos aniónicos tengo en esta fórmula? Tengo 3, pongo tris, pongo el paréntesis, y nombro el anión, y lo nombro como sé nombrarlo, trióxido nitrato. Estoy diciendo, tengo 3 aniones trióxido nitrato. Fijaros que es facilísimo. Cierro el paréntesis y todo pegado, como veis, todo pegadito. Y ahora pongo de aluminio. Como de aluminio solamente tengo un átomo, pues no se pone. ¿De acuerdo? Como veis, extremadamente fácil. Pero facilísimo, ¿vale? Yo es el nombre que recomiendo cuando en una prueba como la de selectividad o en un examen nos ponen la fórmula de una sal ternaria. Dice, ya sabes el nombre de composición, que es facilísimo, ¿de acuerdo? Es ir poniendo los átomos con prefijo latino, el anión entre paréntesis, si tengo que decir que tengo más de un grupo aniónico y pongo el bis, tris, tetraquis, pentaquis según los grupos aniónicos que tenga, la preposición de y el nombre del metal y cuántos átomos tengo de cada uno. Y no me tengo que preocupar de los números de oxidación del no metal, de los números de oxidación del metal, de con cuál entra o no entra. Sin ningún tipo de problema tengo el nombre de compuesto y como es una nomenclatura admitida por la IUPAC, pues está perfectamente nombrado. Lo contrario, que es lo que nos faltaría por ver, es cómo se saca la fórmula, pero bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Se ponen los símbolos de los 3 elementos por orden, en función de cómo ya hemos visto que se sitúa, metal, no metal, oxígeno. Me fijo en los prefijos latinos para ver cuántos átomos tengo de cada elemento. Aquí pone un di, quiere decir que tengo 2 de oxígeno. Como aquí no pone nada, tengo un solo átomo de selenio y como tengo 2 de potasio, 2 de potasio. Y lo pongo, ¿veis? En este caso exactamente igual. 4 de oxígeno, el azufre y 2 de plata. Aquí está puesto. ¿Que tengo más de un grupo aniónico? Pues no pasa absolutamente nada. Como tengo más de un grupo aniónico, pues lo único que tengo que hacer es, el tris me indica que tengo que poner entre paréntesis el anión y ponerle que tengo 3, nada más, ¿vale? Y se utiliza el prefijo griego, como se indica aquí, ¿vale? 2 de hierro, aquí está. 3 de oxígeno, aquí está. Como aquí no pone nada, 1 de carbono. Pero como dice que tengo 3 grupos aniónicos, pues pongo entre paréntesis el anión y le pongo 3. Y lo mismo pasaría con este. 2 de oxígeno, 1 de bromo, de cobre 1 también, pero como me dice que tengo 2 grupos aniónicos, pues pongo el paréntesis y le pongo el 2. ¿De acuerdo? Bien, con esto finalizamos la nomenclatura y formulación de las sales ternarias y finalizaríamos lo que sería la formulación y nomenclatura de binarios y ternarios. Vamos a ver un último vídeo en el que vamos a ver excepciones, ácidos especiales ternarios, fundamentalmente los de fósforo, los del grupo de los nitrogenoideos, aunque hay alguna excepción más. Los ácidos especiales también de los diácidos del azufre y lo que sería el último grupo ya, que serían las sales cuaternarias, ¿de acuerdo? Las sales ácidas cuaternarias, mejor dicho, que son unos compuestos que cuando reacciona el metal con el ácido, los oxoácidos, no es capaz
de desplazar completamente a todos los átomos de hidrógeno y va a quedar en el compuesto metal, hidrógeno, no metal y oxígeno. Y se llaman sales ácidas cuaternarias porque tienen carácter ácido y porque están formados por 4 elementos: metal, hidrógeno, un no metal y el oxígeno. ¿De acuerdo? Bien, pues con eso finalizamos el vídeo.